Bien, ya estamos finalizando la tercera semana de la asignatura planilla de cálculo. Estuvimos revisando el día lunes y el día miércoles los módulos 5 y módulos 6 que nos corresponden a esta semana. No nos olvidemos ciertas cosas puntuales y generales que es bueno recordarles, que hasta el día sábado tienen la opción para subir la evaluación número 3, no hasta el domingo, ¿cierto? Hasta el día sábado. Lo otro es que ya terminando esta semana, o sea, ya estamos en eso, comienza la cuarta, y la cuarta semana incluye 3 módulos. El módulo 7, 8 y 9. Y el módulo 9, si ustedes todos saben, porque ya han tenido alta asignatura, corresponde al examen. Y eso se tiene que dar el día viernes, que es el último día hábil de la última semana. ¿Qué significa eso? Que la próxima semana el periodo es más corto, porque va a ser de lunes a jueves, donde ustedes me tienen que llegar la evaluación, porque yo el jueves de la noche, ¿cierto?, corrijo esa cuarta prueba, esa cuarta evaluación sumativa, se saca el promedio, y el día viernes aquellos alumnos o alumnas que no lograron obtener, ¿cierto?, el 5.5 para arriba, tienen que dar el examen y tendrían que realizarlo el día viernes, y aquellos alumnos que, ¿cierto?, tienen una excelente nota sobre 5.5, no tienen que dar el examen y por lo tanto, digámoslo así, ya hasta ahí llegaría su participación en la asignatura, ¿ya? Yo les quería recordar eso para que no se olviden que ya la próxima semana estamos a finales de esta actividad, de esta asignatura, y se va a limitar un poquito más el tiempo, ya para que lo vayan recordando con bastante anticipación. ¿Ok? Ahora, con respecto al tema de la clase que vamos a hacer hoy día, como lo he venido haciendo el día viernes, es hacer un pequeño resumen de lo que hemos conversado, ¿cierto?, durante la semana, de los puntos que vimos, lo que ustedes entienden debieran tener como conocimiento, como aprendizaje esperado, ¿cierto?, con respecto al tema de Excel. ¿Ok? No nos olvidemos que estamos ahora ya de frentón en planilla de cálculo y por lo tanto estamos usando el programa o el software, ¿cierto?, Excel. ¿Ok? Entonces, como siempre, yo hago esta introducción esperando que empiecen a aumentar los participantes, pero como ya han pasado los minutos, ¿cierto?, me voy a ir inmediatamente, salir del aula virtual y me voy a ir a compartir pantalla para que conversemos con respecto a lo que hemos visto y lo que yo sé también que es muy importante para la mayoría de ustedes, que es la evaluación que tendrían que entregar a más tardar mañana, ¿cierto?, que sería la evaluación número 3 y que tiene un 30% de porcentaje de la nota y por lo tanto es bastante importante. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, me voy a ir a compartir pantalla, me voy a salir, ¿cierto?, de la sala. No se olviden que si quieren algún comentario lo tienen que hacer no por chat, lo tienen que hacer por micrófono. Entonces me voy a ir a compartir y voy a abrir un Excel. ¿Están viendo un Excel que abrí? Cualquiera que me comenten. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, ¿cuál es la idea de abrir este Excel? Primero, ¿cierto?, recordarles como una manera bastante general de los temas que vimos en la semana correspondiente al módulo 5 y módulo 6, donde el módulo 5 correspondía a la primera actividad y que tuvimos PPT, ¿cierto? Ustedes tuvieron ahí la oportunidad de ver algunos videos que los podrían ir deteniendo, ir desarrollando el ejercicio. La gracia de subir esto en video, ¿cierto?, es que ustedes pueden ir parando el video y van realizando la actividad que le está solicitando, en este caso, ¿cierto?, a medida que avanza el video, las distintas funciones. Y por lo tanto, ahí ustedes tienen la gracia de ejercitarse, ¿cierto?, porque no se olviden que, obviamente, cuando uno utiliza una herramienta, sobre todo una calculadora, ¿cierto?, una planilla de cálculo, un programa que tengo que realizar yo en la incorporación de los datos, es bueno ejercitarse de tal manera que a medida que van ejercitándose, van logrando una mayor habilidad y por lo tanto ya, ¿cierto?, sacan el mejor provecho con respecto a cómo se desarrolla esa herramienta o cuáles son los pasos a seguir y lograr finalmente la técnica. ¿Ok? Dentro del primer módulo, que es el 5, que corresponde a esta tercera semana, nosotros teníamos las funciones matemáticas. Y dentro de las funciones matemáticas, ¿no es cierto?, como ustedes aquí recordarán, estuvimos viendo, yo les presenté una base de datos bastante pequeña, porque el objetivo es que obviamente
dentro de la herramienta que ustedes utilicen, que es un computador, un celular, ¿cierto? Un notebook, una tablet, se vea en la pantalla la mayor información correspondiente y no que uno tenga que ir saltándose partes para que sea medio complejo. Y por eso es que la base de datos que yo les puse son pequeñas. En este caso ¿cierto? Son como 7 alumnos distintos, digamos, con su respectivo apellido y las notas que se sacaron, pero yo también les comento, y eso, ¿cierto? Ustedes también lo pueden ejercitar si quieren. Esto se hace exactamente lo mismo que si fuese un curso de 50 alumnos o si fuese, ¿no es cierto?, una base de datos que tuviera 300.000 clientes, por ejemplo. Y exactamente lo mismo, solo que obviamente uno tiene que tener la certeza de que incluya todas las celdas. En este caso, como son poquititas las filas, las celdas yo las percibo rápidamente y después observar si me faltó alguna. En la otra, ¿cierto? Yo tengo que simplemente destacar la columna y al destacar la columna yo sé que automáticamente, ¿cierto? Si yo destaco aquí, por ejemplo, la columna A, automáticamente me toma toda la columna A y llega hasta el último de la columna A. Obviamente que acá yo no puedo realizar esa función porque aparte de los apellidos, ¿cierto? Con los nombres, yo tengo otros datos como el suma al cuadrado, el entero, que no tienen nada que ver con el cuadro en particular. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer aquí en este caso, simplemente limitar la celda hasta el final del cuadro. ¿Ok? Una vez que uno tiene esa certeza, que está abarcando toda la base de información, ¿cierto? Los datos que me arroja mi cuadro o la base de datos que me llegaron, yo puedo comenzar a realizar la función. ¿Y cuáles fueron las funciones más típicas, esenciales que nosotros estuvimos viendo y que son las que normalmente uno utiliza en cualquier actividad, mayormente, ¿cierto? En el área de administración, donde ustedes en realidad van a trabajar a futuro, van a necesitar sacar esta información estadística, perdón, matemática, para que no se olviden, ¿cierto? Que es para una base de datos que a lo mejor no me dice nada, transformarla en información y esa información me permite tomar buenas decisiones, ¿cierto? Yo se lo he repetido a muchos de ustedes en los foros cuando me iban respondiendo las preguntas. Yo les comentaba que estaba perfecto, a aquellos que me pusieron eso, ¿cierto? Excelente. Y lo que les faltaba un poquitito, les recordaba que no te olvides que cualquier análisis matemático, estadístico o de cualquier función que yo realice es para sacar información y esa información transformarla en buenas decisiones. ¿Cierto? Que en definitiva es la función esencial que toma todo administrador. ¿Ok? ¿Cuáles son las notas? O sea, perdón, aquí yo puse una base de datos de notas y obviamente que lo que primero sacamos, por ejemplo, uno podría hacer que es típico matemático, suma, ¿cierto? Sumar, restar, dividir, multiplicar. Pero obviamente que no hicimos esas funciones porque ya hubiera sido extremadamente básico el uso del Excel, pero por lo menos, ¿cierto? Hicimos la sumatoria, que uno simplemente, la suerte que tiene es que uno pone signo igual y pone la palabra suma, y con eso ya automáticamente puedo sumar cualquier celda, cualquier fila o cualquier columna. ¿Ok? Y una vez que yo voy conociendo la función, realizo el clic, ¿cierto? Y automáticamente me genera, por ejemplo, la primera celda, el primer resultado, que en este caso sería de Valeria Castro, y después con doble clic, posicionándome en el extremo derecho, derecho inferior, doble clic, y automáticamente me arroja toda la columna de las sumas de todas las notas correspondientes a todos los alumnos. Después sacamos el promedio, ¿cierto? El promedio también tiene, como me posiciono y aquí en el cursor, dice es igual promedio, ¿cierto? Y llamo a la función promedio, o nuevamente tengo que considerar cuáles son las celdas que voy a incluir, porque pueden ser celdas a través de una columna, por lo tanto va de la A, B, C, D, ¿cierto? O una fila, A1, A2, A3. Tengo que ir chequeando cuáles son la información que yo quiero sacar con los datos que yo tengo que aportar. Y no se olviden que como uno es el que lo está diseñando, yo tengo que tener la certeza que la celda que incluye esa función son las que corresponden, ¿cierto? Después doble clic, o sea, un clic, automáticamente me saca el promedio, y como les vuelvo a insistir, esto uno o arrastra hacia abajo o doble clic y automáticamente me pone el promedio de todos los cuadros, o sea, perdón, de todos los alumnos, que ya sean 50, sean 500, sean 5, como en este caso, me lo dan un segundo. Después avanzamos un poquitito más y estuvimos viendo suma al cuadrado, estuvimos viendo los enteros. Hubo algunos alumnos que me informaron que, de acuerdo a su versión, no les arrojaba la posibilidad del entero.
porque no lo habían actualizado, ¿cierto? Pero en realidad hay detallitos que podrían pasar así, pero son detalles que uno rápidamente lo puede solucionar. Después sacamos suma producto, sumar.si, que ¿cierto? Me permite dar una restricción en el sentido de que, por ejemplo, yo voy a sumar todas las notas sobre 5 o voy a sumar todas las ventas sobre 5 millones y voy a sumar las ventas bajo 5 millones. ¿Por qué lo hago eso? Porque, por ejemplo, yo podría tener un beneficio adicional para mis trabajadores, en este caso vendedores, que si venden sobre 5 millones yo les doy un bono. Y por lo tanto, ¿cierto? Ese bono significa tanto y por lo tanto significa, ustedes saben, es parte de los costos de administración o en este caso de venta. Y yo tengo que considerar que, por ejemplo, si pagué bonos en un total de, no sé, pongámosle 1 millón de pesos en bonos, porque le pagué a unos 3 o 4 o 5 vendedores, quiero ver cuánto fue el aporte que me hicieron, ¿cierto? Ellos con respecto al promedio, o sea, el total de sus ventas para calcular la rentabilidad de esos bonos, si me están saliendo muy caros o está dentro de lo esperado, o, ¿cierto? Estoy bastante bien y por lo tanto el bono a lo mejor es muy pequeñito y lo podría aumentar. Entonces ahí uno va, como siempre les digo, dependiendo de los datos que yo obtenga, necesito sacar información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. En el sentido de seguir pagando el bono porque está perfecto, mejorar el bono o dejar de pagar el bono porque está siendo muy poco rentable, están vendiendo bastante poco en la sumatoria y yo le estoy otorgando un bono bastante grande que me está significando un gasto adicional. Después tuvimos, por ejemplo, también la función de truncar, la función de redondear, la función factorial, que ahí uno va colocando, si es truncar, simplemente pongo truncar, si es redondear, simplemente pongo redondear y pongo la celda que yo quiero que se realice. Factorial también, ¿no es cierto?, el número que yo quiero que sea el número factorial, y la potencia. La potencia tengo que considerar dos celdas porque uno es la base y el otro es, ¿cierto?, el número al cual estoy elevando la base. Esos datos son tan sencillos que uno, ¿cierto?, en cualquier calculadora que no tiene por qué ser científica avanzada, yo puedo sacar esta información, pero aquí me encuentro con la gracia y la importancia que tiene, ¿cierto?, Excel, que me lo permite también de una manera muy sencilla, pero la diferencia, por ejemplo, de una calculadora es que yo aquí lo puedo hacer, si son 500 alumnos, puedo sacar un solo promedio y después, ¿cierto?, doble clic y saco en un segundo los 499 restantes. En cambio, en la calculadora yo tendría que ir uno por uno, y ahí ya no sería ninguna gracia usar la calculadora, mejor prefiero usar, en este caso, Excel. ¿Ok? Después nos fuimos y estuvimos viendo un poquitito qué es lo que son la función fecha, ¿cierto? Donde la función fecha uno generalmente utiliza el día, el mes y el año, pero hay situaciones como, por ejemplo, cuando yo estoy en una carta GAN, y la carta GAN dice que son tantos días y comienza, no sé, por ejemplo, el 5 de julio y termina el 12 de julio, ¿cierto? Yo voy colocando la fecha, pero no me doy cuenta que ese 12 de julio es día domingo y ahí ya, ¿cierto?, compliqué la carta GAN porque se va a atrasar. ¿Por qué? Porque no tuve en consideración ni los días feriados ni los días, por ejemplo, domingo. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, transformar el día, el mes, y después estuvimos viendo, aprovechando ya que estamos en texto, estuvimos viendo cómo se transforma todo en mayúscula, todo en minúscula, o cuando yo quiero que sea nombre propio, que es lo típico, que nosotros siempre usamos, que la primera letra sea mayúscula. ¿Ok? Y ahí tuvimos la función texto, que si yo colocaba una D, 2D o 3D o 4D, lo que me iba desarrollando, si pongo una M, 2M, 3M, 4M, va a pasar exactamente lo mismo. Y ahí estuvimos, ¿cierto?, un poquito haciendo ejercicio. Si bien es cierto, fueron algunos, ¿cierto?, los que están acá, la idea es que ustedes también, obviamente, en su propio Excel vayan desarrollando y vayan, ¿cierto?, aplicando diferentes ejercicios para que ustedes vayan haciendo su propia habilidad. Y después avanzamos en el módulo 5, ¿cierto?, y llegamos ya a la función texto, donde dentro de lo más importante que nosotros estuvimos viendo, aparte, ¿cierto?, que ya habíamos visto inicialmente, que yo lo puedo poner en orden ascendente, descendente, de la A a la Z, ¿cierto?, de la Z a la A, y así sucesivamente puedo ir modificando mi tabla. Después yo voy a concatenar, es decir, juntar todos los, son separados las celdas, quiero que esté todo en uno porque si lo necesito, ¿cierto? No se olviden que uno siempre cuando hace una presentación, la presentación va a depender de lo que yo quiero mostrar o de la normativa que me dice la empresa en la cual yo estoy trabajando y necesito realizar esa transformación.
Y lo otro, ¿cierto? Después también estuvimos viendo cómo se hacía mayúsculas, minúsculas y nombre propio. Eso es lo más típico que uno realiza en la función texto. Eso fue lo que estuvimos viendo el día lunes, que correspondía, ¿cierto?, al módulo 5. Después avanzamos al día miércoles, que estuvimos viendo la función estadística, y al igual que matemática, ¿cierto? Entendemos que este programa, que es la planilla de cálculo, que es Excel, es justamente un experto en el tema de las estadísticas. Y, ¿cierto?, yo me podría ir, por ejemplo, a posicionar donde dice fórmula, donde dice matemática, trigonometría o más funciones, ¿cierto? Ahí dice estadística y ahí salen todas las funciones estadísticas que, por ejemplo, tiene, en este caso, mi versión de Excel. Hay algunas más avanzadas, ¿cierto?, que pueden tener algunos detalles, como por ejemplo, cuando vamos a ver la moda, yo me doy cuenta que ahí dice solamente moda, pero hay algunos que dicen moda.varios. ¿Se acuerdan que la moda es independiente? Yo puedo tener una moda, o puedo tener dos, o puedo tener tres, porque 2 o 3 números se repiten la misma cantidad y son los que más se repiten. Por lo tanto, ¿cierto?, podríamos tener más funciones. Pero en cuanto a lo que estuvimos viendo, son las típicas funciones estadísticas. ¿Y cuáles son las típicas funciones estadísticas? Promedio, ¿cierto? Y ahora, claro, por ejemplo, yo le saqué aquí el promedio de las notas, que son típicas, ¿cierto?, cuando yo estoy realizando alguna función. Saqué el promedio, ¿cierto?, de, por ejemplo, de un lote de ropa, que, por ejemplo, pues yo tenía ropa americana, o el promedio de las remuneraciones si yo estoy trabajando en un departamento de recursos humanos. Entonces, el promedio, ¿cierto?, independiente de la actividad en la cual yo esté trabajando, siempre es una función estadística que voy a utilizar. ¿Ok? Y por lo tanto, es bueno siempre tener en cuenta cuál es el promedio. Ahora, cuando uno ya analiza un poquito más en profundidad el tema del promedio y lo que hemos conversado cuando estuvimos viendo también estadística, que el promedio tiene, ¿cierto?, algunas deficiencias porque está muy afecta, ¿cierto?, a los extremos, ¿cierto?, lo muy alto, muy bajo, y por lo tanto el promedio de repente puede ser si bien es cierto, es un indicador que mucho se utiliza, de repente para tomar decisiones que pueden significar, ¿no es cierto?, algo importante dentro de la estrategia de funcionamiento de una empresa, es mejor también después analizarlo a través de la mediana, ¿cierto? Porque la mediana es la que me permite a mí saber cuántos son los puntos, cuál es el 50% y lo que está sobre eso y lo que está bajo eso. Y por lo tanto ahí yo podría tomar una mejor decisión. ¿Ok? Después aplicamos, cuando yo quiero buscar la mediana, simplemente pongo igual la función mediana, si tú tampoco no tienes mayor diferencia, pongo cuál es la columna o cuál es la fila que yo quiero sacar la mediana. En este caso nosotros sacamos la mediana de los promedios de los alumnos que yo les puse acá. Después calculamos la moda y finalmente la desviación estándar, que es la que me permite saber cuán dispersos son los datos que yo tengo con respecto a mi muestra. Y eso fue lo que nosotros estuvimos entreteniéndonos en estadística, ¿cierto? Después, como les digo, sacamos la suma, el promedio, también el máximo, también el mínimo. Contar, cuando yo pongo la función contar, me estoy refiriendo, como dice ahí, solamente cuentas algo relacionado con el texto, ¿cierto? Es decir, lo que es escritura. Y cuando pongo la palabra sumar, me está considerando la suma de números. Entonces son detalles que uno va aprendiendo a medida que va realizando las funciones que yo necesito presentar. Y por último, ¿cierto?, volvemos nuevamente, pero ahora ya estamos viendo algo diferente, que por ejemplo pueden ser remuneraciones de una nómina de trabajadores, donde yo también, por ejemplo, puedo sacar cuánto fue lo que gasté en un periodo determinado, que eso es típico y eso es esencial para cualquier empresa, saber cuántos, ¿cierto?, son el monto de las remuneraciones, sacar el promedio de las remuneraciones. No se olviden que hoy día está muy en boga que se dice que muchas empresas pagan apenas el sueldo promedio, bueno, aquí, o sea, el sueldo base, perdón, no, el sueldo mínimo, y aquí, ¿cierto?, yo podría demostrar estadísticamente, en base a la información guardada también en los periodos anteriores, que mi empresa está bastante más alta o muy superior sobre el sueldo mínimo que tiene, por ejemplo, este país, y podría ser una información que se le podría aportar a los trabajadores, se le podría aportar a los sistemas, a mis clientes, ¿cierto?, a mis proveedores, para que sepan que, por ejemplo, yo soy una empresa que estoy cumpliendo, entre comillas, ¿cierto?, con respecto al tema laboral. Y después ya datos específicos que yo necesito como empresa, saber cuánto es el máximo que se pagó este mes, cuánto es el mínimo que se pagó,
la mediana, la moda y la división estándar. Entonces, nuevamente, independiente de la base de datos que yo tenga, que puede ser de producción, puede ser de ventas, de remuneraciones, puede ser, ¿no es cierto?, del número de alumnos matriculados, puede ser de las notas de los alumnos, y así ustedes pueden inventar un sinnúmero, ¿cierto?, de situaciones que yo necesito conocer los datos, y esos datos se van registrando, yo después hago un análisis de esa información. Entonces aquí, por ejemplo, me llegaron remuneraciones, yo hice un análisis, pero simplemente estadístico. Pero también le puedo aplicar un análisis matemático, ¿cierto? Pero son cosas más básicas, pero igual le puedo aplicar el dato, o perdón, las funciones matemáticas, y puedo hacer una presentación de los datos que pueden ser dispersos a algo más concreto, y ese algo concreto, en base a las funciones matemáticas y estadísticas, me permiten tomar decisiones. ¿Por qué? Porque lo puedo comparar con, por ejemplo, las remuneraciones que podrían ser las del mes de julio, ahora que estamos a fin de mes, comparándolas con las mes de junio, ¿cierto? Comparándolas con el de mayo, o si tengo información mucho más para atrás en los años distantes, podría comparar la remuneración de julio del año 2020 con la de julio del 2019, con la de julio del 2018, y así puedo hacer distintos análisis, ya sean matemáticos o estadísticos, y eso me va a llevar a tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, con respecto al tema del presupuesto de caja, que a lo mejor hay ciertos periodos en el año que yo necesito pagar más remuneraciones, o necesito desembolsar más por los costos fijos, ¿cierto? Que, por ejemplo, tengo más gasto en luz, tengo más gasto, no sé, en agua, y así sucesivamente, y por lo tanto, ¿cierto? Me significa que en el presupuesto de caja yo debería tener ya proyectado para estos periodos de invierno un mayor volumen de dinero en caja, justamente para suplir esas necesidades, o puede ser al revés, ¿cierto? Que yo gaste menos en el invierno y gaste más en el verano, y por lo tanto yo ahí me voy proyectando. ¿Okay? Cuando analizamos, por ejemplo, los proveedores, ¿cierto? Yo puedo ver si el proveedor me está cumpliendo con la normativa que yo tengo ya en los últimos, no sé, 2 años, 5 años, con respecto a cuánto es el promedio, cuánto es el mínimo, cuánto es el máximo de unidades que puede traer un lote, porque yo a lo mejor en una de esas me estoy cambiando de proveedor, estoy probando un proveedor, o ¿cierto? Ya tengo un proveedor que lleva muchos años conmigo, y como ya lleva muchos años conmigo, está empezando a bajar un poco la calidad, está empezando a bajar un poco el número de piezas, ¿cierto? O sea, ya existe casi como una amistad, ahí se empieza a deteriorar un poco la formalidad. Entonces, para eso están los datos estadísticos, ¿cierto? Está la información matemática que yo puedo ir arrojando y puedo ir entregando a través de estándares, para ir viendo si se va cumpliendo o no se va cumpliendo con la normativa. Cuando ya, por ejemplo, vemos notas, ¿cierto? Ahí uno sabe perfectamente bien que este curso o este año, cuál es el promedio, ¿cierto?, de las notas en determinadas áreas, en determinadas asignaturas, y lo puedo ir comparando con periodos semestres anteriores, años anteriores, y para ir viendo, por ejemplo, cómo va evolucionando el conocimiento de los alumnos, la capacidad de aprendizaje, el desarrollo que tienen, ¿cierto?, la habilidad, y así sucesivamente, y puedo ir entendiendo, por ejemplo, que en los últimos 3 años ha ido incrementándose el promedio, ha ido incrementando, ¿cierto?, las notas máximas, y puedo ir entendiendo que la política de educación que estoy aplicando en mi institución o el Ministerio de Educación, puede decir, ¿cierto?, en los últimos 10 años se ha notado una evolución positiva con respecto a las notas de los cuartos medios, tercero medio, segundo medio, así sucesivamente, y por lo tanto esa información, ¿cierto?, que yo saqué de los datos es la que me permite tomar decisiones o implementar políticas a futuro. Y esa es la gracia cuando nosotros estamos analizando datos estadísticos y datos matemáticos, ¿cierto?, de una serie de datos o una base cualquiera que yo pueda tener o pueda yo crear. ¿Okay? Entonces, en base a esa información que yo le estoy mostrando, había que hacer una tarea. ¿Cierto? Yo me imagino que todos se acuerdan que hay una tarea. La tarea decía: realice un estudio, un análisis, una investigación, ¿cierto?, de cualquier empresa de las ventas trimestrales de los últimos 5 años. ¿Ok? Pero hay una cosa que es importante acá, que ustedes escuchen, y que es bueno, ¿cierto?, que los que no están, que no pudieron estar en esta clase por algún motivo particular, es bueno que ustedes como compañeros y compañeras, ¿cierto?, le avisen, porque yo sé que el trabajo de investigación de repente es medio complicado, hay algunos que no tienen buena internet, otros que les cuesta, ¿cierto?, navegar por internet, y por lo tanto los datos pueden ser inventados por ustedes. ¿Ya? O sea, ¿escucharon eso? Que los datos pueden ser inventados. O sea, no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, Gracias, profe. de la empresa Tomochi, de la empresa no sé cuánto, de la Coca-Cola, no, porque de repente buscar
esa información se puede demorar 2 días y la gracia es que sea una actividad fácil y no compleja, porque de partida el navegar en Internet o saber buscar las páginas que corresponden, ¿cierto? No es parte de la asignatura y por lo tanto no corresponde que, porque no pudieron hacer eso, yo lo evalúo mal. ¿Ya? Entonces, primero, importantísimo, por favor, regístrenlo, anótenlo, comuníquenlo, es datos inventados. Ahora, obviamente que si son datos inventados, inventen datos que sean un poquitito atractivos, porque si alguien me pone, por ejemplo, que las ventas del primer trimestre fueron 1.800, 300, no pueden ser tan ratones. Hagamos ventas importantes, como de 1 millón, 2 millones, 5 millones, si total Excel proporciona cualquier cosa. Entonces, una vez que nosotros sabemos que ya los datos no bueno, obviamente aquellos que ya encontraron y tienen los datos de empresas espectaculares o multinacionales o nacionales o de la esquina, sea lo mismo, y tienen la información, ya la tienen, ¿cierto? Ya se dio el trabajo de buscar la información. Ok, entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? No se olviden que eran las ventas trimestrales y un año que tiene 12 meses, ¿cierto? Aunque parezca mentira, hay algunos que me han enviado su trabajo y no me han puesto los trimestres, me han puesto cuatrimestres, y no es lo mismo 4 meses que 3 meses. Entonces, por eso es que yo les quería hacer este ejercicio, ¿cierto? Como para ayudarlo en la prueba. Primero, o sea, en la prueba de la evaluación. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que poner, por ejemplo, ¿cierto? Trimestre 1. Oh, me salió medio raro. Trimestre 1, trimestre 2, ¿cierto? Uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, eso es lo que hay que hacer, porque hay algunos que no lo estaban haciendo, y trimestre 4. Listo. Ahí tengo el año. ¿Te das cuenta? Ya tengo el año dividido en trimestre. Hay algunos que inclusive, por ejemplo, me pusieron enero, febrero, marzo, sumatoria del trimestre 1. Bueno, se dieron el trabajo de buscarlos mensualmente y sumarlos para que sea trimestral. Perfecto. Ya el trabajo lo hicieron y está mucho más ampliado, ¿cierto? Mucho mayor a lo que yo inclusive le estoy pidiendo. Yo le estoy diciendo, mira, háganme las ventas de un año en forma trimestral y obviamente que es importante, si lo tengo en forma trimestral, quiero saber cuánto vendí en ese periodo total y por lo tanto la sumatoria. Y ahí ya también tengo una actividad que es una función matemática, sumar. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy aumentando. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Por ejemplo, supongamos como eran 5 años, voy a poner año 1, ya lo hace más fácil para no poner tantos datos, año 2, año 3, año 4, ya lo voy a hacer así nomás, año 5, listo. Y ese es el cuadro que tienen que hacer. Y aquí lo que tienen que hacer es llenarlo ustedes. Por ejemplo, ustedes pueden inventar, como son inventados, por ejemplo, 5 millones. Ya voy a poner aquí que aumentó, porque va aumentando a medida que pasa el año, 5 millones 500. Aquí vendió 6 millones. 1, 2, 3. 6 millones y medio. 1, 2, 3. Y finalmente, como, no, pues ya se acabó el año. ¿Cierto? Y eso. Acá no se olviden también que la gracia es que obviamente vaya todo como corresponde, porque aquí de repente uno no ve si son 6.500, 65 millones, 6 millones y medio. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a formato de celda, o si no, así donde dice caja general. Se demora un poquitito más cuando lo veo por formato, pero igual apareció. Me voy a la categoría número, le saco los decimales porque no me sirve, le saco la sal, y ¿cierto? Me aparece ya como corresponden los valores. Y así sucesivamente yo voy marcando, ¿cierto?, los valores que quiero. Yo le puedo ir poniendo, por ejemplo, le puedo poner que varíen un 10% las ventas, no sé, lo que a mí se me ocurra, es un invento, pero ustedes lo tienen que hacer. O si no, simplemente dice, bueno, yo como comencé, terminé el cuarto trimestre, quedó medio raro porque quedó como 3T, 426 millones y medio, supongamos ya que sigamos la misma tendencia, pero que bajó un poquitito porque como al principio de los primeros meses no se vende tanto, ya voy a suponer que ahora bajé a 6 millones, ¿cierto? Y así vamos poniendo datos, y ya tengo completo mi cuadro, que significaría 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, 5, o sea, tengo que tener 4 por 5, 20 celdas, ¿cierto? 20 datos, más que celda, datos en esa celda, que corresponden a los periodos trimestrales. Y por ejemplo, si yo voy a seguir inventando aquí 7 millones, y aquí ya voy a poner 8 millones. Cada vez se va vendiendo un poquitito más. Hay aquí, como son 9, me falta 8. Listo. Entonces, ¿qué puedo hacer? No se olviden, si ustedes la información. Yo aquí les estoy ayudando porque esto es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, primero, la suma, ¿cierto? Yo quiero saber cuánto se vendió por año. Y sumo los trimestres.
cierro paréntesis, ya tengo, y ahí voy, ¿cierto? Voy colocando cuánto se vendió el año 1, se vendió el año 2, se vendió el año 3, se vendió el año 4, el año 5. Y ahí veo, por ejemplo, que puedo sacar, ¿cierto? Después acá, por ejemplo, tengo las ventas que se hicieron en los últimos 5 años en el primer trimestre. ¿Qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, lo mismo, ¿cierto? Puedo, aquí como es más fácil, puedo poner autosuma y, por ejemplo, el primer trimestre de los primeros, o de los, perdón, de los últimos 5 años vendí 35 millones. Acá, por ejemplo, puede que parezca que vendí 40 y 45 y 50. Entonces, ahí yo voy sacando información, voy sacando datos, voy sumando, puedo sacar el promedio, ¿cierto? Aquí yo puedo poner, por ejemplo, aquí puedo poner total, pero aquí yo puedo poner promedio anual y voy sacando los datos y como lo hago, si lo pongo igual, promedio, doble clic, promedio de qué? De los trimestres, no del año, por lo tanto no tengo que incluir la última columna que es la I, ¿cierto? Porque si no se me va a distorsionar el tema. Y por ejemplo, ahora yo sé que el promedio anual para el año 1 fueron 5.750.000. ¿Se dan cuenta? Entonces puedo ir sacando el promedio, la moda, la desviación estándar, la sumatoria, puedo sacar, si quiero, el sumar sí, ¿cierto? Voy a sumar en el total todos los años que se vendieron sobre, por ejemplo, 25 millones. Y ahí, ¿cierto? Me va a arrojar la cantidad. Y eso es lo que les pedí como tarea, ¿ya? No es un análisis como les comentaba, que ustedes comenzaran a investigar, a analizar, ¿cierto? Empezar ahí a navegar en internet y se demoraran horas buscando qué empresa, dónde puedo sacar una tabla, dónde puedo sacar información. Con eso, ¿cierto? Les ayudé bastante. Ahora, simplemente ustedes, así como lo hice yo ahora, lo inventan, ¿cierto? Obviamente, como les digo, traten de inventar alguna tendencia. O sea, por ejemplo, como yo puse aquí, pues, ¿cierto? Cada trimestre vende un poquitito más y cada año que pasa está vendiendo un poquitito más. Algunos pueden inventar, por ejemplo, que vende poco en el verano, por lo tanto sería, ¿cierto? En el primer trimestre vende poco, en el segundo más o menos, y el tercero y cuarto vende harto, y ahí pasa lo mismo en el año. Entonces ahí uno vería la tendencia. Después, por ejemplo, cuando uno haga los gráficos, la próxima semana, ¿cierto? Podríamos utilizar los mismos que ustedes ya van a tener como actividad, como tarea 3, y van a poder graficar, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, en forma circular, en forma de columna, y así uno puede sacar mucho más. Como siempre les digo, una imagen vale más que 1000 palabras, y por lo tanto después pueden ir mejorando, alimentando su propia actividad en la evaluación 3 para completar la evaluación 4. ¿Ok? Siempre la gracia es que a medida que vamos avanzando, la información que yo voy realizando me permita, ¿cierto?, avanzar con respecto a los temas que siguen a futuro y que no sean tan diferentes. En este caso, así nos va a ayudar. Y eso es lo que yo les pedí. Aparte, ¿cierto?, por ejemplo, de esto, de hacer el cuadro, de hacer las funciones matemáticas y estadísticas más típicas, ¿cierto? No tienen por qué hacerlas todas. O sea, por ejemplo, si Excel tiene 20, bueno, no, hagan las que yo les mostré, las que presenté, y pronto, ¿cierto? No se compliquen más con eso. Ahora, lo otro que ustedes tenían que hacer era, si quieren, ¿cierto? Después este cuadro lo pueden copiar y pegar, lo pueden llevar a un PPT o lo pueden llevar, ¿cierto? Lo pueden llevar a un Word. Eso va a depender exclusivamente de usted o alguien lo puede hacer en el mismo Excel porque como el cuadrito es bastante pequeño y no abarca mucho, pero claro, después yo puedo poner aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo ir poniendo ya los datos, por ejemplo, como les decía yo, no, puedo poner primero la suma, después el mayor, no sé, ¿cierto? No se olviden de eso, el menor, o sea, toda la información que saqué, la media, la moda, entonces ya voy llenando un poquitito, ¿cierto? Voy llenando la visión de lo que tengo en la pantalla y por lo tanto a lo mejor podría copiar y pegar después en un PPT si es que lo quieren hacer así o transformarlo en Word, ¿cierto? O simplemente como les digo acá y después uno podría poner si quieren, por ejemplo, bueno, aquí yo tengo distintas hojas ya, pero yo puedo ir poniendo, ¿cierto? En la hoja 1 puedo poner cuadro de ventas, por ejemplo. Y en la hoja 2, ¿cierto? La que sigue puedo poner conclusiones generales, si es que lo quieren hacer así, porque alguien lo puede decir, no importa, yo sigo más abajo y lo voy a poner acá, ¿cierto? Y va colocando, por ejemplo, y no se olviden que es importante, porque es parte también de la nota, las conclusiones, no sé, pues pueden poner generales o conclusiones, ahí ustedes ven, y van anotando, ¿cierto? qué es lo que ustedes sacan en conclusión con la información que le está entregando la función en matemática y la función estadística, ¿cierto? Supongamos que
Aquí, por ejemplo, yo ya para hacerlo más fácil, las ventas el primer año fueron 23 millones, después subieron a 30, después subieron a 33, yo estoy inventando, después subieron a 40, o sea, se esperaron un poquitito más, y finalmente terminaron, por ejemplo, en 42. Ok. Por ejemplo, si que fuera ese el resultado. Entonces yo podría decir, ¿no es cierto?, ya sacar como conclusión que las ventas anuales en los últimos tantos años tuvieron un incremento, y ese incremento, por ejemplo, uno lo podría demostrar si quiere en términos anuales, o puede decir de los 23 millones subió a 42 millones, y puedo demostrar que casi subió, ¿no es cierto? Si aquí lo hubiéramos puesto, por ejemplo, 46 millones para hacerlo más fácil, aumentaron en un 100%. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo voy sacando las conclusiones. Después yo puedo ir sacando el promedio. Entonces, por ejemplo, si esto es la sumatoria de 4 trimestres, yo puedo ir, aquí simplemente puedo poner, ¿cierto?, para hacerlo más fácil, para andar más rápido, esto dividido por 4 porque son 4, y ¿cierto?, yo aquí después arrastro para abajito, y automáticamente tengo los promedios, pero aquí me faltó el que esté con el formato celda, de número, sin decimales, para que se vea más bonito. Y aquí también puedo decir, estoy sacando, diciendo que el promedio anual de las ventas de esta empresa los últimos 5 años fueron incrementándose, bla, bla, bla. Y así también, no sé, yo estoy inventando lo que ustedes pueden poner como conclusión general. Pero de que tienen que ponerla, la tienen que poner. Ya, porque hay algunos que de repente se olvidan, me pueden mandar un lindo cuadro, ¿cierto?, con colores bonitos, bastante detalle. ¿Sí? Tengo una consulta, lo que pasa es que estaba haciendo, hicimos el trabajo y todo, y en la parte donde dice desviación est, al Sí. poner el total, hay algunos resultados que me salen, por ejemplo, 1270 más 11 como resultado. Sí, sí, lo que pasa es que ahí te lo está. Espérate, ¿qué pasó? Espérate, que estaba inventando esto. Espérate, déjame aquí anotar una cosita. Quería cambiar esto y ahora ya ahí lo cambié. Puse mi nombre en el Zoom. Disculpa, lo que pasa cuando te aparecen esos números es que son números decimales muy pequeños. Porque ahí cuando te dice elevado a E, no sé cuánto, ¿cómo era lo que te sale? Me sale como resultado, por ejemplo, la desviación me sale 1216 y sale la E más 11, en el mismo resultado. Por eso, pero es que son 1116, pero es que eso lo tienes que o lo elevas o lo disminuyes a 11. Entonces, es como el número es tan grande, no lo anota en el. Es como cuando tú sacas la calculadora, por ejemplo, sumas 10 millones más 50.000 millones y la calculadora te arroja el número, pero te dice al lado también E11. Es lo mismo. Es como la cantidad de ceros que tú tienes que poner, pero déjalo así nomás el resultado, porque independiente, ¿cierto?, de lo que signifique eso, lo importante es que tú tienes que chequear que si la desviación estándar es muy grande o muy pequeña, ¿qué significa eso? ¿Ok? Porque lo otro que puedes poner, aunque parezca mentira, pones ese mismo resultado, ponlo en YouTube, o sea, perdón, en Google, y automáticamente te va a decir lo que es. Ahí uno tiene que buscar la forma de encontrar el resultado que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Vale, chicos y chicas? Bueno, lo importante, ¿cierto? Sí, profe. Vale, lo importante, como les digo, es que ya con esto se les alivianó bastante la carga, ¿cierto? Ustedes ya el desarrollo de los números lo van a poner ustedes, pero como les digo, el análisis, exactamente, sí, independiente de los números que pongan, tiene que ser un buen análisis. ¿Cierto? Alguien puede hacer todo lo contrario, puede empezar aquí con 6 millones y medio y va bajando y al final el último trimestre vende menos. Bueno, y ahí, ¿cierto?, va haciendo el análisis, qué pasa con las ventas, porque no se olviden que también yo tengo el promedio, o sea, la sumatoria trimestral, puedo sacar el promedio trimestral, ¿cierto? Y por lo tanto voy cambiando la información. Lo que yo quiero, ¿cierto?, es acá simplemente sacar el promedio de los primeros trimestres. Y por ejemplo, el promedio del primer trimestre es 7 millones, a lo mejor el otro es de 8 y este es de 10, y lo mismo, ¿cierto? Va aumentando a medida que pasa el año o va disminuyendo a medida que pasa el año. Con las ventas lo mismo, ¿cierto? Van aumentando a medida que fueron pasando los años. O sea, esa es la conclusión que a mí me interesa que ustedes saquen. Ya, independiente de los números que ustedes inventen, el resultado que ustedes arrojaron
con respecto a las funciones matemáticas y estadísticas no mienten porque dan números, y esos números dicen algo, ¿ya? Así que eso era lo que yo les quería mostrar hoy día, para que ustedes puedan realizar su actividad sumativa número 3 sin mayor problema y puedan ir avanzando ya para el término del semestre, o sea, del semestre, bueno, también asignatura y semestre, ya con la próxima semana que ya tenemos a puerta. ¿Ok, chicos? Bueno, voy a dejar de compartir, me voy a ir a la sala y esperando, ¿cierto?, que realmente les haya servido el aporte que le hice con el tema de la evaluación 3. Ya me despido de ustedes, nuevamente comentando, ¿cierto?, que fue algo extraordinario que la clase comenzara a las 4, porque yo lamentablemente tuve una evaluación a las 6 y por lo tanto sí tuve que cambiar. ¿Ya? Pero igual le avisé y se lo destaqué con rojo para que subiera. Así que eso, chicos y chicas, nos vemos. Espero que esté clarísimo, ¿cierto?, lo que tienen que hacer en la evaluación 3 para que ya la comiencen a subir y mañana no se olviden, a más tardar a las 11 ya tienen que estar listas sus evaluaciones para el domingo ustedes descansar. ¿Vale? Así que nos vemos. Chao, profe. Profe, Chao. Buen fin de profe. Vanessa. no, soy Luz. Va, Lo que pasa es que estaba trabajando y no, estaba escuchando, pero estaba trabajando, entonces no pude estar muy atenta. ya, Lo que pasa es que yo en el moda, la moda. sí, o sea, lo que usted estaba diciendo, ¿los valores pueden ser inventados? No, pues ¿O tiene que ser de una empresa? No, mira, acá, a ver, yo te voy a volver acá. Por favor, profe. No te preocupes, voy a volver a compartir pantalla. Aquí, como te digo, estos Ya. valores yo los inventé. Los valores los inventé yo. Ya. Trimestre 1, trimestre 2, o sea, los 4 trimestres y los años, ¿cierto?, que me están pidiendo. Sí. ¿Qué es lo que hago después yo con eso? Bueno, por ejemplo, yo les dije, bueno, lo mínimo que pueden hacer es sacar el total, ¿cierto?, por ejemplo, de los años, saquen el total trimestral de los trimestres 1, saquen el promedio de ese trimestre, el promedio anual, y ahí después sacan la suma, el mayor, el menor, la media, la moda, y así, pues van agregando. Pero los datos son inventados, pero los resultados no pueden ser inventados porque el resultado es una división, una multiplicación, pero de valores que están ahí. No. ¿Ok? Ya. Y lo último, como ya para cerrar también, para recordarles que independiente de los números que me aparezcan, yo tengo que hacer una conclusión general, como por ejemplo, de acuerdo a las ventas de la empresa que yo les presenté, las ventas anuales fueron creciendo paulatinamente y de 23 millones, por ejemplo, pasaron a 46, significa aumentaron un 100% en 5 años, las ventas promedio de los trimestres, bla, 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 y ahí ustedes empiezan a desarrollar su conclusión general. ¿Ya? Ya. ¿Estamos? Profe, y lo último, lo que pasa es que en la moda, yo puse igual moda y todo lo que se hace, todo el procedimiento, pero sale como un icono amarillo. Y me dice amarillo. que, sí, me dice que no puedo hacer como la fórmula porque ¿La versión? el computador, claro, la versión. Sí. Entonces, mira, entonces no sé cómo. Mira, la verdad es que me preguntaron eso mismo. Yo, por ejemplo, en el caso mío, si yo me voy a fórmula y busco funciones estadísticas, voy a ver moda, a mí me aparece la moda, porque de partida yo lo puedo hacer, pero, por ejemplo, lo que no me aparece es la moda punto varios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo estadística que la moda pueden ser 2 o 3 o todos los números que más se repitan y que sean, por ejemplo, y por lo tanto me faltó esa parte, o sea, mi versión no la tiene. Ahora, cuando, por ejemplo, en el caso tuyo, cuando te pase eso, que no tienes la moda, no te compliques tanto porque otro alumno me escribió y le pasó lo mismo. Yo le dije, mira, si la moda es tan de fácil, tú sabes, por ejemplo, que si la moda es 100, ponla no te compliques. ¿Ya? Eso, porque no te olvides que la moda es el número que más se repite. Y si no hay ningún número que más se repita, van a ser toda la moda. Y por lo tanto, son todos. ¿Ya? Así, en esa parte, ¿cierto? Apliquemos criterios en el sentido de, bueno, si total, yo sé que la moda es el número que más se repite y el número que más se repite es 5, yo pongo 5 nomás. ¿Ok? Ya, ¿vale? Profe. Ya. Muchas gracias, se pasó. Okay. Que esté bien. Ya, nos vemos. Chao. Saludos. Chao. Cuídense. Igual.